Padre, tú sabes, Dios, tú conoces nuestro corazón, conoces los tiempos que estamos viviendo. Estamos agradecidos porque declaramos que somos un pueblo entendido y que nos estás revelando los tiempos, los acontecimientos y lo que hay en tu corazón, Padre, de acuerdo a cada uno de estos eventos. Permítenos ser entendidos para declarar, para orar en unidad de espíritu, en el nombre de Jesús. Y entregamos esta palabra. Estoy creyendo, estoy confiada que Espíritu Santo, que tú estás en medio, ministrando la palabra. Espíritu Santo, ayúdanos y respalda la palabra como siempre lo haces, porque tú respaldas tu palabra. Yo lo creo por amor a tu nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Dios. Aleluya. Pueden sentarse. Cuando estaba hermano Oscar hablando, de pronto empecé a escuchar, no sé qué tiene ese, es un canto que le gustaba mucho a hermana René, pero yo solo me acuerdo siempre de ese pedacito y quizás tenga algo que ver con la palabra, pero solo recuerdo ese poquito que decía, I heard a voice in Zion calling, prepare ye the way of the Lord. I heard a voice in Zion calling, prepare ye the way of the Lord. Que dice en español, escuché una voz en Sión llamando, preparad camino, preparaos, porque es prepare ye the way of the Lord, preparaos camino al Señor. Así que yo creo que nosotros, aunque el Señor ya vino y sabemos que Juan el Bautista era quien preparaba el camino al Señor, siempre hay algo que nosotros abrimos camino, nosotros preparamos camino para manifestaciones poderosas del Señor. Así que vamos a confiar que el Señor hace en esta mañana. Todos estamos contentos y siempre digo, mientras el Señor hace la obra, nos ponemos los anteojos, porque yo estoy creyendo que el Señor hace una obra en mis ojos, ¿verdad? Ahora, nosotros sabemos, el tema de hoy es, bueno, esto es lo que el Señor me puso, es sobre lo sobrenatural. Yo he estado escuchando muchísimos testimonios de hermanos que en relación a la obediencia, a la palabra y a lo que se dijo en cuanto a las primicias, han estado viendo la mano poderosa de Dios. ¿Cuántos han podido ver el Dios operando? A veces lo vemos de una manera, pensamos que solo es en relación a las finanzas y son muchas maneras. Y nosotros tenemos nuestro corazón dispuesto y como discerniendo, nos damos cuenta que Dios empieza a manifestarse a veces en detalles. Yo lo pude ver el día de las primicias en algo muy pequeño. Vino una hermana y me entregó algo y me dijo, yo sentí del Señor dárselo. Y cuando llegué a la casa yo me regocijaba, danzaba, porque tenía meses diciéndole al Señor que quería ¿cómo es? Yo le dice bien la palabra, un parchima, ¿cómo es? Pashmina. Esto como un chal, ¿verdad? Pero yo quería uno blanco. Y no miraba ni uno blanco que me gustara. Y la hermana vino con un chal blanco. Yo no sé, me lo ponía, me lo quitaba, danzaba, me envolvía. ¿Qué hacía? Y ustedes han visto esos pañuelos que usted tal vez lo ve como insignificante. Parece que yo siempre he declarado que Jehová es el Dios que me calza y me viste. Siempre es el Señor. Entonces, una hermana me había enviado un regalito de un pañuelo. Ustedes saben, los pañuelos, no sé si los hombres entienden, pero son unos pañuelos que ya vienen así como redonditos, como cosidos, Entonces, pero yo sentí que no era mío, que el Señor me decía que se lo diera a alguien. Entonces yo lo di. Y la hermana me trajo uno de esos. Yo estaba, bueno, no saben cómo la ve al Señor. Entonces no todo es dinero. Es que a veces estamos pensando, por supuesto el Señor se manifiesta en ello, en todas las áreas de nuestra vida, en lo sobrenatural.
Pero hay detalles y nosotros necesitamos saber que Dios está en ello. A veces son cosas que parecen pequeñas, pero es el Señor. Cuando nosotros tenemos un corazón agradecido, entonces el Señor dice, esta es una buena tierra. Esta es una buena tierra, un corazón agradecido es una buena tierra, ¿verdad? Así que, y ayer fui a ministrar a una iglesia, a líderes. Y entonces, ya al final se me acercó una hermanita, yo lo había contado en la torre, pero ella me enseñó fotos y eso avivó algo en mí. Hacía como 1 año o 2 quizás. Ella me había invitado, quería comenzar oración en familia y pues me dijo que si podía estar ahí. Yo le dije que si tenía el permiso de los pastores para que yo fuera y todo estaba en orden. Así que ella ahí me contó de su niño de 3 años que tenía la piernita como doblada, como cojeaba, y me enseñó la foto. Yo no había visto la foto, sino que solo contó, ¿verdad? Entonces, todo arqueado, el pie se iba de lado. Tenían que tener unas zapatillas especiales, que para ellas, y como iba creciendo, pues resultaba caro, y ellos estaban con mucha carga por eso. Entonces, realmente que yo no me acordaba hasta que ella se me acercó hace como 1 mes que me habían invitado a ministrar ahí. Me dijo, yo quiero testificarle. Pues yo solo le dije, mire, yo recibo una instrucción. Yo quiero darle la instrucción que lo unjan 40 días, le digo. Pero usted sabe que el Señor puede hacer las cosas de manera como Él quiere. El Señor puede hacerlo en el momento, pero algo hay en una instrucción. Estoy recordando por la instrucción de las primicias. Entonces, unjan los 40 días, ¿verdad? Declarando que lo torcido se endereza y por ahí. Entonces, pero uno da la instrucción y hay gente que no la toma, pero la gente que la toma es una cosa tremenda. Pues a mí me impactó, pues. Yo fui muy impactada porque ellos llevaban el calendario. Día 1, día 2. Pero ella día dice que hasta el día 25, cuando lo ungían, el niño decía que le dolía. Y ellos se los tenía preocupados. Hasta que un día pensó, bueno, a lo mejor es que el Señor está estirando los huesos. Bueno, ella queriendo creer, pero siguieron. Eso impacta que llevaban calendario. A veces el Señor le dice a usted, camine, a los 3 días dice, no, yo creo que el Señor no va a hacer nada. Pero a mí me impacta la gente que comienza y termina. Entonces, dice que no supo en qué momento, de pronto el niño ya no cojeaba y me enseñó fotos, rectecito, el pie se le enderezó, realmente que acá lo tenía bien marcado, bien torcido. Entonces, ella me dice, riéndose, ¿verdad? Que las hijas, dice, como mi esposo tiene un poquito arqueado, dice, pero ella usa otra palabra, ¿verdad? Entonces, dice, mis niñas me dicen, ¿por qué no nos ungiste a nosotros? Pero la verdad es que ese era un caso bien particular. Y realmente se miraba todo torcido el pie, desde arriba hasta el... Y yo pude ver cómo la instrucción, esa es la enseñanza que yo recibo. Yo, por supuesto, le dije, gracias por compartirlo, porque a uno le aviva su fe. Y a veces uno declara cosas que parecen como, y después queda uno, como declaré eso, ¿verdad? Porque está comprometido el Señor en uno. Pero para que yo lo tomé para mi vida como cuando se da una instrucción, qué importante es la obediencia. Nuestra obediencia abre camino. Entonces, preparemos camino al Señor. Muchas veces lo estamos preparando por la obediencia, por el respaldo a una directriz que se le da. Entonces, aunque parezca sencilla, aunque digan, esto es metido en arroyos, no. Cuando es el Señor, la instrucción, mira, por eso que es importante a los niños cuando se les enseña a recibir instrucciones, a seguir instrucciones. Entonces, a veces, tuve tanto entrenamiento con preescolar que se enmarcaba mucho hasta 1er grado que enseñarle al niño a seguir instrucciones. Entonces, camine acá, levante la mano,
baja, que entonces aunque está como jugando, le está enseñando a seguir instrucciones. Entonces se enseña una instrucción, después se dan 2 instrucciones, después se dan 3 instrucciones, y hasta que el niño va aprendiendo a seguir varias instrucciones. Pero en el Señor, qué importante es la instrucción. Yo vi, por ejemplo, Naamán. Él estaba, porque a veces la soberbia nuestra hace que nos impida avanzar, ¿verdad? El Señor quiere que avancemos, pero yo vi que él estaba, que porque él en su altivez, como era alguien de alto nivel, dijo, ¿por qué no el profeta no me recibe y no que me manda a decir? Y el criado fue el que insistió, va a sumergirse a las aguas, las veces que le indicaron, y entonces fue sano de su lepra. Entonces, qué importante es que a veces nuestro orgullo, ¿verdad? Nuestro orgullo nos limita. A veces dice, vengan los de atrás a sentarse adelante. Es una instrucción sencilla, pero en la obediencia Dios está tratando con nuestro corazón, ¿verdad? Así que parece sencillo, pero el asunto es que la iglesia nació en lo sobrenatural. ¿Cuántos saben que la iglesia nació en lo sobrenatural? En el antiguo pacto nosotros vemos continuamente manifestaciones de lo sobrenatural en medio del pueblo de Dios. Vemos que abre el mar rojo, vemos que los alimenta con maná. Bueno, es continuamente y vamos viendo sanidades a través de profetas. Bueno, es algo impactante como Dios se manifiesta en el antiguo pacto en lo sobrenatural. Pero como esa es su naturaleza, vamos al nuevo pacto y también se manifiesta lo sobrenatural, porque es la naturaleza de Dios. Él es un Dios sobrenatural. Estamos, ¿verdad? Yo creo que el Señor nos quiere preparar para algo. Entonces, la iglesia nació en lo sobrenatural, en medio de lo que implica la muerte y la resurrección de Jesús. Bueno, ¿dónde está hermana Rosy? Mire. Entonces, es que ella me llamó y no la miraba de donde me llamó Rosy. O sea, ya descubrí el secreto. Okay. Bueno, no la miraba. Entonces, vemos la muerte, la resurrección de Jesús. Todo esto fue sobrenatural. Jesús anduvo haciendo milagros, sanidades, demás. Él se movía en lo sobrenatural. La naturaleza de Dios es sobrenatural. Luego viene el Espíritu Santo, es derramado, desciende el Espíritu Santo, que es la misma naturaleza del Padre y es sobrenatural. Es sobrenatural. Y entonces, lo que yo quisiera es que, porque yo misma he estado orando para mi propia vida, porque a veces creemos que lo entendemos, pero esto no es un asunto de entender, sino que el Espíritu nos imparta, que el Espíritu realmente tan profundo en nuestro corazón podamos tener la revelación de lo que el Señor está queriendo para este tiempo, porque en este año algo se está marcando de lo sobrenatural en esta casa. Entonces yo creo que va a ir incrementando, va a ir en incremento, ¿verdad? Así que vemos nosotros en el nuevo pacto como los milagros, las sanidades, los prodigios, las liberaciones, son manifiestas. Vemos nosotros que Jesús fue llevado al desierto para ser tentado y regresa en el poder del Espíritu Santo. Pero fue llevado al desierto cuando ya había venido el Espíritu Santo sobre él, había sido lleno, ¿verdad? Entonces, cuando Jesús resucita, vemos la iglesia del nuevo pacto. Vemos la iglesia del nuevo pacto que caminaba también en lo sobrenatural. ¿Cuántos han leído Hechos? Si usted empieza a leer Hechos y esa palabra usted se la come, la disfruta, algo de lo que sucede en Hechos le va a ser activada porque la palabra nos activa, ¿verdad? Entonces vemos que la iglesia del nuevo pacto caminaba, por decir, en un estilo de vida sobrenatural. Era impartida, era activada. Nosotros vemos que en distintas, claro, ellos eran gente poderosos en la oración, porque cada vez cuando el Señor empieza a moverse de esa manera, tiene que haber una respuesta nuestra. Y entonces eran tan poderosos en la oración, que ser poderosos en la oración, lo he dicho yo varias veces, los hacía poderosos en el Espíritu Santo. Entonces ellos oraban, porque la oración trae respuestas, activa respuestas, toca la mano de Dios, abre camino, prepara camino. Entonces vemos muchas respuestas por la oración, como cuando vemos que Pablo y Silas estaban en la cárcel, pero que aquí la iglesia que oraba. Entonces eso activaba la mano poderosa de Dios.
Entonces nosotros no tenemos que cansarnos. Nosotros a veces nos cansamos tan rápido, pero Dios quiere que seamos perseverantes, que sigamos reconociendo que no hay nada difícil para Él, ¿verdad? Y entonces toda esta manifestación del poder de Dios hacía que la iglesia se multiplicara. Empezaban a suceder cosas y por supuesto que algunos iban, como decía Jesús, algunos iban porque les dieran de comer. Otros venían por su milagro y tal vez algunos se iban. Pero la verdad es que este estilo de vida, si le podemos llamar así, de la iglesia primitiva que le dicen, porque le dicen la primera iglesia porque eran las primicias, por decir. Pero el asunto es que provocó una multiplicación. Si la gente de afuera comienza a darse cuenta que hay respuestas en Jesús, si la gente empieza a darse cuenta que algo está sucediendo en la iglesia, entonces dicen, ahí voy a encontrar respuesta. Entonces, ¿ustedes se acuerdan de una de esas canciones viejitas que decía, algo está sucediendo? Ya a tiempos no la escucho. Algo está sucediendo en el seno de la iglesia. Esto es, ¿qué? Le decían los niños, ¿verdad? El Espíritu Santo. ¿Qué es? Esto es, ¿qué? El Espíritu Santo. Y entonces había una respuesta. ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! Eso es lo que se escuchaba. La respuesta del pueblo. ¡Aleluya! ¡Ay, gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Entonces había, la presencia de Dios provoca la alabanza. Nos provoca exaltarle. Nosotros a veces nos perdemos porque la iglesia, el Señor no quiere que estemos pasivos, no quiere que estemos ahí como observadores de lo que está sucediendo, sino que nos involucremos. Cuando en verdad nos involucremos, vamos a ver cómo la mano de Dios se manifiesta. Pero necesitamos estar conscientes, a veces no tenemos deseo, pero en obediencia al Señor, a la misma palabra, como el temor de Dios en nuestras vidas, y porque sabemos que estamos en la reunión de los santos, el Señor, cuando la gente se reúne para celebrarlo, entonces se manifiesta. No puede hacer otra cosa que manifestarse, pero necesitamos venir con un corazón para celebrarlo. Y entonces se va a escuchar cuando ya la manifestación, gloria, aleluya, qué bueno eres, te alabo, te doy gracias. Entonces, yo estoy creyendo y yo creo que todos nosotros, el Señor nos ha estado hablando, que el comienzo marca para el resto del año. Pero necesitamos mantenernos, ¿verdad?, en esa actitud. Ahora, a veces pareciera que el cuerpo de Cristo hubiera como perdido algunos niveles de autoridad y de poder. Ahora, yo creo que se mezcló algo en la iglesia. Nosotros sabemos que hubo un tiempo de oscurantismo, pero que el espíritu de Grecia, todo eso lo hemos escuchado. Los filósofos, ser o no ser. Entonces, empezó la gente, uno hasta hacían dramas. To be or not to be. Entonces sí, uno hacían dramas y todo, pero sin querer esto se fue como metiendo bien adentro. Y entonces usted escuchaba hace algunos años, ahora va escuchando menos porque el Espíritu Santo está haciendo una obra de revelar a la iglesia. Pero uno escuchaba muchísimo antes, va a ministrar a un pueblito y dice, no, es que eso lo hacía antes. El Señor antes es que era que hacía milagros. La iglesia hablaba así. Ni digamos del bautismo del Espíritu Santo, que todavía hay algunas luchas. Yo siempre recuerdo una vez que acompañé a hermana Emma a una misión, aquí en Honduras. Y entonces ella estaba, pues yo iba ahí a respaldar, pero el asunto es que ella estaba comenzando la prédica y lo que ella quería impartir era precisamente el Espíritu Santo. Entonces quería hablar del bautismo del Espíritu Santo. Pero hubo un momento que ella quería ir al baño. Y ella había comenzado a hablar del bautismo, de la llenura. Entonces me dice a mí, continúe, me habla del bautismo del Espíritu Santo, de hablar en lenguas. Yo, ni corta ni perezosa, que es uno de los temas que a mí me apasionan. Entonces comencé a hablar de las lenguas y decirles que
que no hablaran en español, que no podían hablar para Dios idiomas a la vez. Ustedes saben, ¿verdad? Que Jesús era el que bautizaba. Y cuando viene ella de arriba del baño, me dice, hermana, ¿qué hacemos? Me dice, mire que acabo de encontrarme al copastor. Y me dijo, hermanita, confío que nada aquí de eso de lengua, dice, porque eso se puede hacer doctrina, no me acuerdo cómo que me dijo ella. ¿Y qué hacemos? Me dice, ay, bueno, yo ya le dije, o sea, yo ya estábamos ahí paradas y yo había hecho el llamado. O sea, yo ya había hecho el llamado y estaba, miren, no se imagina, o sea, que casi nadie ahí tenía el bautismo del Espíritu Santo. Y aquí, yo como cuando aquí se llena, ¿qué hacen? Pero aquí acusa, que casi toda la iglesia pasó y estábamos ahí arriba, ¿y qué hacemos? Yo no sé, le digo, yo ya hice el llamado. Entonces, hermanas, y nos quedamos así viendo, ahí suavecito, Señor, Señor. No van a creer que sin bajar nosotros empieza el Espíritu Santo. Empieza la gente a hablar en lengua sin que los estuviéramos tocando, pues. Y empezó un derramamiento. Yo siento ahorita como, uy. Fue algo impactante. Fue algo impactante. Cómo el Señor, Él mismo ha ido trayendo la revelación a la iglesia. ¿Verdad? Entonces se soltó la palabra. Y ahora, como lo paramos, me dice hermano, ahora es tú. Y entonces resulta que una semana después, como que llegó el apóstol de la congregación. Y desde que entró, le dijo al pastor, ¿qué ha pasado aquí? ¿Quién ha venido aquí? Porque se percibe algo distinto. Pero qué lindo es el Señor, ¿verdad? Qué lindo es el Señor. Es precioso. Entonces yo he visto, yo no olvido nunca en un bus que se me acercó, que estaba sentada al lado de una señora y claro, yo andaba para andar en bus, hermano, yo andaba con tenis, con jeans. No parecía ministro, ¿verdad? Entonces, porque ando caminando, ando en bus y entonces me dice, usted no es cristiana, ¿verdad? ¿No aceptaba al Señor? Sí, fíjese. O sea, la cara que tenía, pues no era como lo religioso de alguien que de falda larga, pues. Entonces, y no recuerdo cómo andaba. Me imagino que andaba el pelo recogido en una cola, porque así era como yo andaba antes. Entonces me dice, y es calladita. ¿En su iglesia levantan las manos? Sí. Ahí al rato. ¿En su iglesia aplauden? Sí, le digo. Y de ahí en silencio. En su iglesia hablan en lengua, sí. Entonces, ese era el punto que quería llegar. A contarme que era de una iglesia que no se mencionaba, que eso era del diablo. Y entonces, hablar en lengua, tenga cuidado con esa doctrina, ¿verdad? Entonces ella cuenta que se reunían siempre a interceder unas pocas mujeres. Y entonces había entre ellas una mujer iletrada, que no sabía qué quiere decir iletrado, que no sabe leer ni escribir. Para que vean que el Señor se glorifica. Y de pronto esta mujer iletrada que empieza a hablar en lengües. ¿Y qué es esto? Y estaban todos, ¿qué es esto? De ahí se vuelven a la siguiente reunión de oración y entonces empieza otra y otra, hasta que todo el grupo, y entonces fueron donde los pastores le tengan cuidado que eso es del diablo. Entonces ella, la pregunta que me hacía era, ¿nos salimos de la iglesia o no salimos? Yo no le puedo decir que se salga. O sea, porque yo creo que a lo mejor el Señor a través de ustedes va a llevar el derramamiento, empiecen a orar. Pero no menosprecien sus pastores porque tiene que venir por revelación. Solo empiecen a orar. Entonces hasta ahí no supe ya más, ¿verdad? Pero aquí el punto que vamos es que la misma iglesia rechazaba el bautismo del Espíritu Santo. La misma iglesia decía que los milagros ya no eran para este tiempo. La misma iglesia, pero el Señor fue trayendo revelación y Él mismo fue haciendo la obra. Yo recuerdo que yo trabajaba en un colegio de monjas en La Ceiba, antes de venir acá, trabajé varios años. Y entonces yo recuerdo que Sister, que era la rectora de unas vacaciones que fue a Estados Unidos, vino con la gran noticia, el bautismo del Espíritu Santo, con la evidencia de hablar en lenguas. No sé por qué me estoy enfocando en esto. Pero el asunto es que era algo nuevo, nosotros no habíamos ido a hablar de eso.
Mi suegra entró en ese mover, o sea, acá en San Pedro, y que había llegado alguien, también un sacerdote. Mira también del Señor cómo fue marcando las cosas. No menospreciemos nada, hermano. Y entonces ella también me hablaba del bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Entonces, lo que yo quiero decir es que aunque siempre ha estado ahí, una revelación de Dios que comenzó la iglesia primitiva, pero la misma iglesia, al mezclarse con otros pensamientos, entonces fue como dejando a un lado eso que es un fundamento de la misma iglesia, porque la iglesia es vida. Nosotros nos volvemos, hermano Oscar siempre le gusta decir que nosotros nos convertimos en luz, que nosotros nos convertimos en, ¿cómo es? En el río de vida, y es cierto. Pero la iglesia, la novia, la comprada con precio alto, hizo a un lado. Pero viene el Espíritu Santo y empieza a traer revelación. Qué lindo, ¿verdad? Qué precioso. Ha venido trayendo revelación. Antes solo se hablaba del llamamiento del pastor, luego viene el llamamiento, ¿verdad?, del maestro, era hermoso. Luego el evangelismo, y recuerdo yo en el tiempo que los evangelistas, los grandes evangelistas, aquellos poderosos, aquellos milagros, aquellos avivamientos, que algunos después bajaron por alguna razón. Y luego, ¿qué costó que se empezara a aceptar el llamamiento del profeta? Pero era algo del Señor. La misma palabra dice que la iglesia tiene que estar establecida sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas. Y ni digamos lo de los apóstoles. Ya después viendo lo apostólico, fue aquella gran lucha. Pero yo lo que veo es que estamos en unos tiempos tremendos, porque ya ahora ya se aceptan los proféticos y los apostólicos. Entonces, pero estamos hablando de un mover del Espíritu Santo, porque el asunto es que lo profético produce vida y trae avivamiento. Aviva a la gente para que vuelva el corazón a Dios, que venga a la alabanza, a la adoración, y empieza a hablar de lo prodigioso, porque empieza a bajar los diseños, y viene el profeta a establecer un orden, a tener una impartición de la palabra que traspasa. O sea, todos son unos ministerios que el mismo Señor los ha provisto y los ha impartido, los ha investido, ¿verdad? Entonces, el punto aquí es que Dios ha comenzado a restaurar todos los principios de la iglesia. Hablamos una vez de que el Señor comenzó a restaurar el principio de la oración. Son fundamentos, aún el ayuno, la intercesión, la adoración. Hubo un tiempo que todo se hablaba de la adoración, después eran todo de intercesión, pero era el Señor. Entonces, Dios, porque estamos en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y entonces también Dios está trayendo revelación y restaurando acerca de que la iglesia ha sido investida de poder y que somos sobrenaturales. Somos gente natural, pero nos movemos en dimensiones sobrenaturales. Lo creemos, ¿verdad? Entonces el asunto es que los ministerios, las personas, la iglesia, está abriendo su corazón, porque aquí el asunto es el corazón. Necesitamos abrir nuestro corazón. Qué importante es el corazón, porque fíjese que Jesús en muchos lados no hacía milagros por la dureza del corazón. O no hacía milagros por la incredulidad, y la incredulidad va a la par, si usted busca en la palabra, con la dureza del corazón. Y entonces, a veces también vemos que Jesús sana a 10 leprosos, pero solo uno regresa con el corazón agradecido. Vemos tantas cosas que son asuntos del corazón. Entonces, nosotros nos damos cuenta ahora que hay espíritu de enfermedad, que hay enfermedades, y hay espíritus que están desde algunas enfermedades, pero primero se trata, ¿verdad? El Señor empieza a tratar lo espiritual y lo que hay en el corazón. Ahora, cuando lo que está en el corazón del Padre empieza a ser atraído y soltado en la tierra. Y nosotros solo hemos visto como algo, pero Dios, como comienzos, por decir. Hay un libro de la hermana Emma que es Gotas de Rocío. Hemos como que visto, como cuando empieza como dicen en Tegucigalpa, a brizar, dicen, y está lloviznando, ¿verdad? Entonces hemos visto así, pero nosotros sabemos que viene algo fuerte. Yo creo que Dios quiere prepararnos y quiere que nosotros abramos nuestro corazón, que usted y yo somos el cuerpo de Cristo. La naturaleza de nuestro Padre, de nuestro Dios, es sobrenatural.
¿verdad? Ahora, es sobrenatural y Él es espíritu. Él es espíritu. Y nuestra adoración debe ser en espíritu y en verdad. La adoración, nosotros adoramos a Dios como un Dios sobrenatural. Usted empieza a ver, yo estaba viendo hoy conscientemente la letra y decía, Dios Todopoderoso, decía, Dios Santo, 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 Dios Todopoderoso. ¿No es cierto que cuando nosotros adoramos y estamos alabando, estamos declarando a un Dios sobrenatural? Decimos, Dios que hace proezas y maravillas. Estamos declarando que Él es un Dios sobrenatural. Lo estamos declarando, pero a veces hay algo en el interior que empieza la mente. Hay tanto tiempo que estoy con esto. ¿Cómo hacer? ¿Verdad? Entonces estamos poniendo unos límites en la mente y en el corazón, pero realmente cuando nosotros le exaltamos, cuando nosotros le adoramos, estamos adorando a un Dios sobrenatural, estamos declarando que Él es Dios sobrenatural. Tiene que venir la revelación a nuestra vida para que en verdad, cuando viene la revelación, bueno, si el Señor a usted le ha sanado, cuando dice Dios sanador, sí Señor, que sana mi dolencia, sí Señor, si nunca ha recibido esa manifestación de Dios en su vida, dice sí Señor. Pero cuando dice Dios mi libertador, sí Señor, tú eres libertador, gracias Señor, gracias porque llevaste mis iniquidades, gracias Señor. Y empezamos, Dios salvador, sí Señor, me salvaste en la cruz. O sea, cada trae una respuesta. Entonces cuando nosotros estamos aquí exaltando la palabra es que estamos declarándole alabanza a un Dios sobrenatural. Pero a veces solo es de labios. Necesitamos decirle al Señor que nuestro corazón sea abierto, que realmente no sea impartido y que toda la iglesia, y nosotros, comenzando por nosotros, la iglesia aquí, cuando vengamos, no es solo estemos viendo la letra, sino nos involucremos y pedirle al Señor que nos revele eso que estamos declarando. Porque cuando estemos todos, usted va a ver cuando entremos en esa unidad en medio de la alabanza, con un corazón así dispuesto, Dios se va a manifestar y vamos a quedar, Padre, impactados. Pero necesitamos responder en medio de la adoración, de la palabra. Bueno, yo estoy creyendo que están callados, pero que en el corazón están respondiendo. Están respondiendo a la palabra, ¿verdad? Entonces, la presencia del Espíritu Santo, la presencia de Dios, el Espíritu Santo, nos lleva a vivir en la unción. Usted empieza a buscar del Señor y entonces hay una unción en usted. Dice, hay una unción en mí. Y usted dice, sí, Señor. Aunque hay un hermano que dice que cayendo no, pero dice la canción dice, cayendo sobre mí, sí Señor, y empieza usted. Porque la unción, usted se mete en la presencia del Señor y empieza esa unción a manifestarse. Hay una unción en nosotros, ¿verdad? Ahora, el asunto es que luego esa unción, cuando la palabra dice que seamos llenos del Espíritu Santo, el Espíritu Santo es poder de Dios. Entonces, en esa unción, en esa llenura del Espíritu Santo, se manifiesta, por decir, el poder de Dios a través de los dones del Espíritu Santo. Entonces, todo, esa unción nos lleva y cuando nos reunimos aquí gente con unción, adoradores, viene el Señor y se manifiesta, donde hay 2 o 3 en mi nombre. Cuando Dios se manifiesta, wow, es como que yo no sé, yo siento como una reverencia ahorita que estoy declarando la palabra, porque creo que cuando el Espíritu Santo nos interrumpa, eso va a ser. Porque cuando el Señor empieza a manifestarse y a hacer, empieza presencia angelical, empieza a ver, sus ojos son abiertos y empieza a darse cuenta que es un ámbito sobrenatural. Sobrenatural. Y entonces, cuando hablamos de lo sobrenatural, por supuesto incluye sanidades, milagros, pero va más allá. Porque es otra dimensión, ¿verdad? Es otra dimensión. Ahora, Él es espíritu vivificador. Y como es espíritu, nosotros le adoramos en espíritu. Con nuestro espíritu. Pero todo nuestro ser se involucra.
Mis emociones las someto. Y entonces por eso el Señor quiere que sean sanadas nuestro corazón, nuestras heridas. Y nuestro cuerpo responde porque somos un ser. No solo el espíritu, mi cuerpo responde, se escucha aleluya y levanta las manos. Y, bueno, es todo nuestro ser involucrado en ello, ¿verdad? Ahora, dependemos de Él para vivir. Usted reconoce que depende de Él. Jesús, el ungido. Y ahora usted, el ungido, apartado para el Señor. Pero mire, el Señor hace, pero usted responde. Usted decide apartarse, usted decide responder, ¿verdad? Él es Dios todopoderoso, todopoderoso. Y cuando hablamos, por ejemplo, cuando decimos todopoderoso es todo soberano. No me gusta decir solo soberano, todo soberano. Absolutamente soberano. Y eso provoca en nosotros hasta deseos a veces como, ay, de postrarse, empieza uno, yo estoy sintiendo así como un quebranto. Eres Dios soberano, todo soberano, hermoso, sobrenatural. Y cuando decimos soberano, el gobernador de toda la tierra, gobernador máximo. Vemos en Apocalipsis 4:8 que dice, santo, 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 es el Señor Dios que todopoderoso, el que era, que lo estaban declarando hoy, el que es y el que ha de venir. Y Él dice que Él es el yo soy. Siempre. Entonces, yo no sé qué me está pasando a mí hoy, ¿verdad? Pero es algo que creo que Dios quiere llevarnos a nosotros como cuerpo, a algo distinto. Entonces, así como es el Rey, todo soberano, todopoderoso, santo, ¿qué más dice? Excelso, sobre todo. ¿Qué más dice? Libertador. ¿Qué más dice la palabra? Altísimo. ¿Qué más dice? ¿Alguien se acuerda de lo que dice la palabra? Príncipe de paz. Ay. Admirable, consejero. Wow, cuando nosotros estamos ahí y vemos la santidad, se vuelve admirable. A veces digo admirable, 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 tanta belleza. No tengo la palabra admirable, se queda corta. Pero el asunto aquí es que así como es el rey, así es su reino. Ustedes han oído hablar de los reyes tiranos. Así son los que están cerca, son tiranos. Cobren los impuestos, no importa, lleven esclavos a los hijos. Así era la tiranía en que estaba Israel bajo Roma. Así como es el rey, así va a ser la característica del reino. Así como es el presidente de una nación, así usted va a ver lo que hay en el corazón, algo se va a empezar a manifestar, la persona en autoridad. Así como es nuestro rey, así es su reino. Él es un rey sobrenatural. Así es su reino. Estamos. Así es su reino. Y aquí somos hijos. Y se nos da, somos sus embajadores. Usted representa ese reino. Representa ese rey. Y así como es el rey el que le envía, así es el embajador. Y esa es la naturaleza en la que nos movemos. Entonces, si Él es sobrenatural, nosotros... No con altivez lo vamos a decir, pero nosotros nos movemos en un hábito sobrenatural, dependiendo de Él. No en mi fuerza, sino que yo dependo de Él, me meto a buscar de Él. Entonces, somos un pueblo de sacerdotes, santos, apartados. Pero yo estoy diciéndole al Señor, haz algo en nuestra vida para que esto quede tan profundo, que esté en nuestro espíritu. Ese ámbito sobrenatural quiere decir encima de, más allá de lo natural, por sobre lo natural. Entonces decimos, es natural. La gente dice, usted va a veces al médico y le dice, natural, natural. Yo siempre me acuerdo de una señora que nos fue a dar una charla sobre la menstruación. Cuando estaba yo en la escuela Mazapán. En aquel tiempo nadie le decía nada. Mi mamá me decía, cuando a mí me vino mi menstruación, mire cómo era la comunicación y todo era tabú. Decirle a Alba, que era mi hermana, que te dé
una galleta. Pues yo creí que me iba a dar una galleta y era la toalla sanitaria. O sea, que a todo se le daba otra palabra, pues. Y yo creyendo que me iba a dar una galleta, me daba una toalla. Todo era misterioso. Todo era tabú. Como el Señor ha ido hasta enseñándonos. Ahora es demasiado. Ahora es que se pasan, ¿verdad? No sé por qué estaba empezando a hablar de eso. El asunto es que entonces, pues esta señora que nos fue a dar una charla. Entonces las preguntas que nosotros hacíamos, yo creo que ahora no lo hacen las jóvenes, decíamos, ¿y podemos tomar limonada? Sí, no tiene nada que ver, nos decía. ¿Y puede uno bañarse? Porque le decían a uno que era malo bañarse. Sí, es que es natural. Yo me acuerdo que ella para todo decía, es natural. Y para nosotros era ahora las hipótesis, en la biblioteca yo entré a leer un panfleto que decía, anunciando Cótex. Ay, ya eres una señorita. Porque nadie le decía nada a uno. Nadie le decía nada a uno. Cuando trabajaba en secundaria, que me acuerdo que empezó el Ministerio de Educación a decir que se hablara en bachillerato, hermano. Y cuando empezaron a hablar, solo mostraban los ovarios, no sé qué, y los órganos del varón. Y empezó una crítica en la Ceiba. Yo recuerdo que hasta por la radio decían, ¡qué bárbara, sister! Ahora quieren que los jóvenes se prostituyan. Y realmente, porque en la mente está la limitación. Bueno, con decirles aquí entre nos, yo era tan ignorante que tenía 15 años, yo creía que uno podía salir embarazada con un beso. Era de tanta la ignorancia, oh, Dios mío. Pero así ha estado la iglesia. Entonces Dios ha venido trayendo revelación. Sí. Yo me asusté tremendamente cuando en una clase la maestra les enseñó a los jóvenes a usar condón. Yo, Dios mío, ¿qué les pasa a esta gente? ¡Qué bárbaros, bro! Porque ya en el Señor uno piensa distinto. ¿Verdad? Pero ahora es que, bueno, ya no nos vamos a ir en eso. El asunto es que estamos hablando de lo sobrenatural, encima de lo sobrenatural. Entonces decimos, Dios omnipresente, porque Él está presente. Ahora que se manifieste en nuestras vidas, Él es soberano. Él es omnisciente, todo lo sabe. Nosotros decimos, ¿cuáles son todos los omnis? Decimos, omnipotente, más allá. Es algo tremendo. Entonces, Él creó el mundo invisible. Todo lo que nosotros vemos en Génesis. Él creó el mundo invisible, pero para ser gobernado, para que el mundo invisible fuera gobernado por el ámbito invisible. Él quiere manifestarse en lo visible. A mí me impacta cuando usted empieza a buscar en la palabra que dicen cosas así como, y entraron y entonces tomaron del fruto, ¿verdad? Y obedecieron los preceptos del Señor. Y la tierra, dice, dio su fruto. Hasta la tierra responde a la actitud del corazón del hombre al Señor. Y cuando el hombre pecaba, dice, y la tierra, dice, no dio más fruto. La tierra responde, pero responde a nosotros, así nosotros, a cuál es la condición de nuestro corazón, a cómo es este pueblo, si obedece al Señor o si entra en pecado. Porque el asunto aquí es que lo visible es gobernado por lo invisible. Son ámbitos. Entonces nosotros manifestamos su gobierno sobrenatural en lo visible. Entonces, yo sigo diciendo que no es para entenderlo, sino que no sea impartido. Y esto no es misticismo, hermano. Porque ustedes recuerdan un tiempo que uno escuchaba de los monjes que levitaban, que se ponían y empezaban a subir, que se acostaban en unos clavos, porque no había venido la revelación. Estaban haciéndolo lo mejor que se podía. ¿Verdad? A uno le enseñaban, ore, Jesús, diga Jesús. O sea, eso no es. Pero en el deseo de la búsqueda se podía entrar en misticismo. Pero esto de lo sobrenatural no es misticismo, es la naturaleza de Dios. Así es la naturaleza de Dios, ¿verdad? Ahora, vemos que nosotros
la iglesia llegó a un punto que hasta las consejerías se volvieron naturales. Yo creo que sí, yo creo que en la iglesia debe haber consejería, pero a veces se da una instrucción y la gente no sigue la instrucción porque a veces hay detrás de eso un espíritu. Entonces a veces hay que echar fuera el espíritu, discernirlo. El asunto es que aún las consejerías debe ser con la llenura del Espíritu Santo. Debe moverse la palabra de ciencia, la autoridad sobre lo que discernir que se está moviendo y tomar autoridad. Entonces, aún en eso creo yo que el Señor está volviendo a traer, porque a veces hasta la consejería se puede volver rutinaria. Se puede volver el que sigue, ahora tengo que atender a fulano, y tal vez se vuelve rutinaria. Pero Dios quiere que a cada impartición sea en lo sobrenatural, con el mover del Espíritu Santo en nuestras vidas, ¿verdad? Entonces, yo veo, por ejemplo, no todo es, aunque yo creo que van ahí incluidas las sanidades, los milagros, porque es lo bíblico, pero hay algo sobrenatural. Por ejemplo, Daniel. ¿Recuerdan ustedes cuando fue echado en el pozo de los leones? Con sus compañeros, y no sé qué, le echaron fuego, bueno, era tanto, eran los leones que no se los comieron, luego a Daniel que le prendieron un fuego ahí, no me acuerdo cómo fue, y no se quemó. Dice que había un personaje paseándose en medio de las llamas. Eso es sobrenatural. Eso es sobrenatural, tal vez no es una sanidad, pero es sobrenatural. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta que ha habido presencia angelical alrededor nuestro. Y a lo mejor el Señor nos ha guardado de algo y es sobrenatural. Es sobrenatural. Nosotros somos un pueblo que somos hijos de un rey sobrenatural. Y pues esa es, insisto, es su naturaleza. Y esa es nuestra naturaleza. Esa es la genética en nosotros, ¿verdad? Ahora, yo veo en Hechos 4:23 que oraban, porque vemos que era un pueblo de oración hasta que se producía el milagro. Eran cosas tremendas ellas, ¿verdad? Ahora, vemos nosotros a un Saúl. Vemos nosotros que Saúl primero fue ungido y se movía en la unción regia, era el rey. Y miraba el respaldo de Dios en las batallas y demás. Y vemos luego que entra en desobediencia. Y es que a mí siempre me impacta cuando habla del escudo y dice así, el escudo de Saúl, ya en 2 de Samuel, dice, como si no hubiera sido ungido con aceite. Como si no hubiera sido ungido con aceite. Y entonces después vemos que Saúl lucha contra los filisteos sin la unción, ya, sin el respaldo de Dios, y fue derrotado. Y luego Saúl empieza a ser atormentado y persigue a David, eso en un espíritu. Porque después de moverse en la unción y usted se aleja, también hay un peligro. Entonces, qué tremendo es comenzar por el espíritu, comenzar con el fuego. Dios nos está hablando a volver al fuego, al volver al lugar del fuego, porque algo va a empezar a manifestarse en nuestra vida a otro nivel. Y si en algún momento caminamos en el fluir del Espíritu y algo se ha contristado, es bueno ponernos delante del Señor para ver qué ha pasado. Si hemos desobedecido como Saúl, o Saúl entró en pecado. Si hay algo en nuestra vida que ha contristado al Espíritu Santo, yo soy la primera que me he estado poniendo delante del Señor. Y tratando de arreglar asuntos, ¿verdad? Entonces, aún, por ejemplo, a veces la gente llega un momento en que sabe cómo hacer tan bien las cosas que ministra solo con los talentos y ya sin unción. Eso puede ser los que cantan en la alabanza, se saben las canciones y pueden empezar a descuidar la presencia. Y no solo los que cantan, los que ejecutan los instrumentos. Entonces usted puede estar ejecutando el instrumento porque se conoce el sol, lo que sigue y lo demás, pero ya puede ser un momento que sin unción, así como Saúl. Entonces yo creo que Dios nos está queriendo hablar para que retomemos. Y nosotros vemos en Hechos, por ejemplo en Hechos, si usted ve cosas
poderosas de manifestaciones, ¿verdad? Solo vamos a ver un poquito porque ya casi vamos a terminar. Porque queremos orar, ¿verdad? ¿Cuántos quieren orar? Pero yo creo que Dios quiere activar algo. Entonces vemos en Hechos 4. ¿Cuántos tienen el arma afilada? Santo. Hoy no le puse los papelitos que dice la mami. ¿Qué le pongo? Hechos 4:23. ¿Me ayudan esos papelitos? Y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ella hay. Y por la boca de David tu siervo dijiste, y a quien ungiste, y mira la amenaza que nos han hecho. Y vemos que el Señor toma el control. Sobrenatural. No es una sanidad física, pero es algo sobrenatural. Mira la amenaza. ¿A cuántos en algún momento les han amenazado? Mira la amenaza, Señor, escucha, yo te entrego esas palabras. Y puede ser que en algún momento parezca que están avanzando, pero yo creo que el Señor es y sigue siendo el soberano, ¿verdad? Vemos en 8:36, dice así, solo para que no crean que me estoy inventando, dice así. Yendo por el camino, vemos a Felipe, ¿verdad?, que se encuentra con el eunuco, porque por una directriz del Señor, ¿verdad? Que el Señor le habla. Y dice, respondiendo el eunuco dijo a Felipe: te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Felipe, abriendo su boca, comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús. Yendo por el camino, llegaron a cierta agua, dijo el eunuco: aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo: si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo dijo: creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. No le dijo, ora la oración, dijo él: creo que Jesucristo, dijo el eunuco, ¿verdad? Y mandó parar el carro, descendieron ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe, y el eunuco no le dio más y siguió su camino. ¿Será eso sobrenatural? Lo bautiza, le habla la palabra y el Señor lo arrebató. De repente aquí vemos que estaba Felipe en otro lado, haciendo otra misión. ¿Usted cree que eso solo fue para Felipe? Es sobrenatural. Es una sanidad física, pero no, pero hubo gracia. Dios tenía algo con este eunuco. Y se le reveló la palabra porque el respaldo estaba. Pero de pronto le arrebató el espíritu y lo llevó a otro lado. Porque qué tremendo es esto. Dice, pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el evangelio en todas las ciudades porque era un evangelista. Se encontró en otra ciudad y ahí estaba anunciando el evangelio. A mí eso me impacta. Es como cuando Jesús iba en la barca y de pronto, dice, al instante estaban en el otro lado. Digámosle al Señor: Señor, yo quiero ser de los que anuncian la palabra. No quiero perder tiempo, quiero ser eficiente, quiero ser eficaz. Que tú me lleves donde esté la necesidad, donde el Espíritu Santo ya esté haciendo la obra poderosa, ¿verdad? Que yo solita me estoy impactando, ¿verdad? Entonces, el Señor me hablaba yo escuchaba a alguien muy cercano a mí decirme, que alguien de su casa estaba impartiendo unos talleres de sanidad. Y entonces, pero claro, me dice, tienen que ponerse unas, ¿cómo le llaman? Unas pulseras, no sé con qué, virgen de no sé qué, unos collares, para protegerse, pero funciona, dice. Yo no sé, yo siento decirte, me dice, que usted es la piedra de corzo. Yo no sé nada que ver, pero me imagino que es algo de ocultismo, pues, que absorbe las malas vibras. Y, Dios mío, digo yo, cosas que yo no me daba por enterado. Pero entonces el Señor me empezó a hablar anoche, que la iglesia es la única que tiene la legalidad para operar
de manera, el orar con el poder sobrenatural de Dios en la tierra. Quien tiene la legalidad es la iglesia. ¿Quién es la iglesia? Usted y yo. Usted tiene la legalidad, el respaldo de Dios. Jesucristo murió, resucitó, el Espíritu Santo fue enviado, usted ha sido investido de poder y usted camina en la legalidad de acuerdo a la palabra y de acuerdo a lo que Jesucristo ha hecho. Así que usted puede moverse en esos niveles legalmente. Con legalidad. Yo he estado, Señor, ayúdame con legalidad. Con legalidad. Con legalidad del cielo usted puede decretar. Con legalidad del cielo usted puede cancelar maldiciones. Con legalidad del cielo usted puede soltar una palabra. Yo en este momento siento, hablando de legalidad, pero de que estaba sentada ahí solo que se me había olvidado. Percibo por el Espíritu, por palabra de ciencia, que hay asuntos legales aquí pendientes por resolver. Si usted tiene un asunto legal, levante la mano. Y el Señor me hablaba de una heredad cuando estaba sentada ahí. Padre, en el nombre de Jesús, todos los asuntos legales, nosotros sabemos que tenemos legalidad para decretar, Dios, para soltar palabras. Levantamos todos los asuntos legales que están pendientes, aún asuntos que pareciera que no tienen salida. Padre, algunas cosas que se han como enrollado, como que se hubieran enlazado. Venimos cortando los lazos que han estado amarrando estos asuntos. Y yo los suelto en este momento con toda legalidad del reino. Levantamos todo asunto legal aquí en la tierra, creyendo que tú eres nuestro abogado, el que todo lo puede, el que todo lo sabe. Padre, te tomamos como abogado y declaramos libertad de cautiverio a todos esos asuntos legales por tu favor y tu gracia. El poder de la palabra y el poder sobrenatural del Santo empiece a manifestarse a favor de cada uno de mis hermanos en cada asunto personal que está pendiente legal. Sea el sello del Padre, sea el sello del Juez Supremo, sea el sello real del Padre, Hijo y Espíritu Santo en estos casos. Sean liberados a nuestro favor en el poderoso nombre de Jesús. Santo, yo creo que veremos, Dios, y esa heredad les he entregado. Donde hay injusticia, sea establecida tu justicia. Todo lo que se está moviéndose en injusticia en su contra, yo declaro la justicia de Dios siendo establecida, la justicia de Dios abriéndose camino, la justicia de Dios estableciéndose, marcando y resolviendo los asuntos. Padre, tú eres el justo. Yo hablo justicia, tu justicia activada y manifestada en cada caso que donde hay injusticia. Aún los abogados en esta iglesia, los que abogados levanten las manos. Padre, Ramaracasanda, casos que son de justicia, casos que parece que están detenidos, pero que tú sabes que que hay algo de injusticia en ellos. Padre, que puedan tener la palabra de sabiduría, las directrices exactas para cómo llevar a cabo cada caso y que haya victoria. En tu nombre, Dios, en tu nombre. Así que usted y yo somos los únicos. Verá cómo me impactó cuando me estaba hablando, porque fue hace como 3 días. Yo te aconsejo que consigas una piedra de cuarzo. Y yo, Padre, ni sé cuál es esa piedra de cuarzo, no sé cómo es. Porque las vibras, y yo, Padre. Pero eso no es con legalidad. La iglesia tiene la legalidad. La legalidad para moverse en lo sobrenatural. Para orar sobre los enfermos y que sean sanados. Porque Jesucristo llevó en la cruz del Calvario sobre él mismo toda enfermedad. Para pedir perdón y soltar las vidas por causa de las iniquidades. Para sacar a la gente de prisiones de oscuridad. Para sacar a la gente de esos cautiverios que los tienen enlazados. Para hablar libertad a los cautivos, pero también para declarar prodigios aún en los cielos y en la tierra. Qué hermoso es saber que caminamos con legalidad. Aviva la fe. Santo, Ucarrama, que lo sobrenatural sea manifestado en medio de
tu problema, de tu situación, de tu negocio, de tu casa, de tu familia, de las finanzas. Padre, 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 Ramará, empiece usted a declarar. Y Ramará Hasanda, declaro lo sobrenatural, Dios, en mi familia, declaro lo sobrenatural en toda situación que no se ha resuelto aparentemente. Declaramos lo sobrenatural en nuestras finanzas, declaramos lo sobrenatural, se suelta. Yo declaro que Dios, que así como sobrenatural es sobre lo natural, el Espíritu Santo, lo sobrenatural, que envuelve la situación, se manifiesta en la situación, Dios, trayendo respuestas poderosas para que tu nombre sea en todo glorificado y que todos reconozcamos y que todos los que están cerca sepan que tú eres Señor, que tú eres el Dios todopoderoso. Padre, caminamos con legalidad, la palabra está en nuestro espíritu, la palabra está en nuestro corazón, que podamos comernos esa palabra para conocer a plenitud, que nos sea revelado por el Espíritu hasta dónde llega, sin límites, esa legalidad, porque estamos confiados en ti, Señor. Santo Ramaraja Sándara. Miren, en Hechos 3, solo me voy a quedar en Hechos para que no nos perdamos, porque siento como algo en mi espíritu. Hechos 3, 5. Vemos, entonces dice, pues ustedes saben de este hombre, ¿verdad? Cojo de nacimiento, que era para glorificar el nombre del Señor. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo, míranos. Entonces él estuvo atento, esperando recibir de ellos algo más. Él realmente esperaba que le dieran, creo yo, que le resolvieran su asunto, ¿verdad? Lo quedó bien. Míranos, usted le dice, míreme. Usted piensa que le voy a soltar una palabra o que le voy a decir algo. Si yo le digo a Rebequita, míreme, Rebeca, ella está pensando que yo tengo algo para ella. No, me queda viendo atenta. Bueno, así como esperando algo. Pero este hombre esperaba que le dieran dinero. Pero dice, oro y plata no tengo, más lo que tengo te doy. Con legalidad, con seguridad. Y yo creo que lo habían visto muchas veces, pero ese era el día. En el nombre de Jesús, levántate y anda. Y él se levantó y fue andando y cantando y alabando a Dios. Ay, me imagino que la familia decía, bueno, ¿y esto qué pasó? Algunos a lo mejor decían, ya no lo vamos a poder mandar a pedir. Pero el punto aquí es que produjo alabanza, contentamiento, gratitud. Hubo una respuesta. Y ellos conocían la legalidad en la que caminaban. Necesitamos responder a su presencia, ¿verdad? ¿Por qué tomé esa palabra? Porque yo estoy esperando en Dios. Mira que no menospreciemos ningún vaso. No menospreciemos ningún vaso. Yo siempre recuerdo un hermano que vino acá hasta hace unos días. Hermanita Yonita, porque así me decía, hermanita Yonita. Yo recibí del Señor orar por sus pies, ungirle los pies. Sí, hermano. Porque me pusieron con él a ministrar a algunas personas. Yo quiero ungir sus pies. Y realmente los pies me habían estado doliendo. Hombre sencillo. Sí, hermano, ore por mis pies. Mire, usted no sabe. Porque somos iglesia. Somos iglesia. Y caminamos con esa legalidad. Que no haya en nosotros, si en nosotros ha habido dureza de corazón, si en nosotros ha habido incredulidad, quizás porque han pasado años. Yo le digo, Dios tiene respuestas pronto. Algo está sucediendo. Estamos entrando en un tiempo, yo creo que esta casa ya entró en un tiempo nuevo. Pero creo que en la medida que vamos entrando en el año, algo está por reventarse. Algo está por manifestarse, pero Dios quiere que nuestro corazón esté dispuesto, que estemos como, ¿qué es lo que el Señor quiere hacer? Y por eso prepararnos para preparar nuestro corazón, para prepararle camino al Señor a favor nuestro. Y eso tiene mucho que ver. Si venimos a celebrarle aquí, si en nuestra casa le celebramos, si no venimos como espectadores, sino que nuestro corazón está dispuesto, y le aseguro que algo hay, algo poderoso Dios va a manifestar a favor nuestro. Pero necesitamos tener un corazón sencillo, un corazón dispuesto,
Que no haya en nosotros incredulidad, que no haya en nosotros dureza de corazón, sino que este es un tiempo de buscar su presencia. A mí me gusta mucho Eclesiastés 9:8 y con eso termino. En todo tiempo sean blancos tus vestidos. Mira cómo va unido, es el mismo versículo. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Pero primero dice, en todo tiempo sean blancos tus vestidos. Nunca falte ungüento sobre tu cabeza. Nunca falte el aceite de la unción. Nunca falte la presencia del Señor. A mí me gustaba mucho cuando decían las lámparas, que las lámparas siempre esté el aceite. Había gente encargada para ponerle aceite a las lámparas, pero el aceite iba relacionado con el fuego, porque se le ponía aceite para que fueran encendidas las lámparas, para que todos vieran en los atrios que estaban las lámparas encendidas, que nunca faltara, era como algo perenne, que nunca faltara el aceite en las lámparas, que nunca falte el aceite en nosotros, que nunca falte el ungüento sobre tu cabeza. Pero ahora es más, ¿verdad? Porque está dentro. Eclesiastés es el antiguo pacto, pero es dentro de nosotros. Ay, amasándara, basándara. Yo creo, Espíritu Santo, que tú estás conmoviendo nuestros corazones. Yo creo, Espíritu Santo, que tú estás conmoviendo hasta los profundos. Y ramarasándara. Te pedimos perdón, Señor, por los corazones que hemos permitido que no sean tratados, pero como pueblo sigue tratando con nosotros y soltamos lo que ha estado deteniendo, Señor. Señor, perdona toda dureza de corazón. Perdona, Señor, en nosotros toda tristeza, toda melancolía, toda amargura. Perdona, Señor, la incredulidad. Perdónanos, Señor. Y ahora no queremos que nada de esto entorpezca, como la palabra dice que Jesús no hizo muchas sanidades en algunos lugares por ello, por la incredulidad y la dureza de corazón. Pero en esta casa tú no encuentres incredulidad, que en esta casa tú no encuentres dureza de corazón, sino que queremos, por la condición de nuestro corazón, preparar camino a lo que viene. Que este pueblo prepare camino a tu presencia, a tu manifestación poderosa. Que nosotros como pueblo, que legalmente es un pueblo con la naturaleza del Padre, seamos en esa misma naturaleza, con la legalidad, sobrenaturales, caminando en dimensiones sobrenaturales, Padre. Estamos agradecidos contigo. Yo hablo a los cuerpos físicos sanidad en esta mañana. Hablo a los cuerpos físicos sanidad en esta mañana. Oh, rebroto, remesende, ramaraja, sándara. Oh, ramamamama, isaramamama, sendere. Hay alguien que tiene una cosita ahí en un ojo, como, no sé cómo le llaman, ramaraja, sendere. Y que yo hablo a los ojos, la sanidad, la mano de Dios, el ungüento del Santo. Que rebrotoros, no torrememe y seré. Oh, y desde la cabeza hasta la planta de los pies, Señor, con legalidad, la legalidad tuya, proclamamos el poder que hay en la sangre del Cordero y el poder de la palabra que sigue siendo vigente a nuestros huesos, a nuestros músculos, a nuestro cerebro, al sistema nervioso, al sistema óseo, al sistema digestivo y respiratorio. El poder de la palabra, el poder de la palabra, todo nuestro ser como templo y morada del Espíritu Santo. Dios, queremos estar, Dios, preparados para movernos en aquello que tú quieras, Dios. Yo hablo lo sobrenatural a nuestros cuerpos físicos y hablo lo sobrenatural a nuestros corazones. Gracias, Dios. Estamos expectantes en ti, Señor. Estamos expectantes, tan expectantes que hay como un fuego, para buscar tu presencia. Santo, santo, santo.
Que a veces los temores, hay algunas cosas que suceden, siempre me impacta Jeremías, que dice, oí voces que decían esto, aquello. O sea, a veces uno escucha y entonces dice, pero me sedujiste, Señor. A veces está cansado usted, puede estar cansado, pero dice, me sedujiste, fuiste más fuerte que yo. Porque era como un fuego en mis huesos. Dios te está llamando y es como un fuego en los huesos. Es como un fuego profundo. Muchas gracias, Dios. Yo te bendigo con todo mi corazón. Te bendecimos, que haya un anhelo por buscar tu rostro. Que haya un anhelo profundo, Dios. Un anhelo profundo por ministrarte a ti. Un anhelo profundo por caminar en tu presencia. Un anhelo profundo por celebrar tu nombre, Señor. Somos bendecidos en esta casa y somos bendecidos con este cuerpo de Cristo. Que podamos amarnos como somos llamados, Dios. Y que nada contriste el Espíritu Santo en este lugar. Gracias, Dios. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Está en medio de mi corazón. Sacrificio y ofrenda no te agradan, has abierto mis oídos. Holocausto y expiación no has demandado. Entonces dije, he aquí vengo. He aquí, en el rollo del libro está escrito de mí. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Ley está en medio de mi corazón. Tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. Y tu ley está en medio de mi corazón. El hacer tu voluntad, Dios mío, me ha agradado. Y tu ley está en medio de mi corazón.
Amados, hagamos su voluntad. Que en los días que están por venir, que usted y yo estemos asegurados que estamos caminando en su voluntad, en su diseño, en su propósito. Sean benditos. El Señor les guarde. La paz del Señor esté con ustedes. Y seamos luz en todo lugar. Shalom.